Ejecutivo remite al Congreso Nacional el proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, producto, según el gobierno, de un gran acuerdo con los distintos sectores, entiéndase trabajadores como así también empresarios. Y este es un primer paso, según decían en una conferencia de prensa brindada en Bruno Villaroga, para llegar al Seguro Social Universal. Como segundo paso, vamos a estar trabajando de la misma manera que lo hicimos ahora, de manera tranquila, con diálogo, consensuado, para llegar al segundo paso importante con respecto a las pensiones, que sería la creación de un sistema de seguro social universal con reglas mucho más uniformes para todo el mundo y con un acceso mucho más amplio. Por primera vez, yo creo que en muchos años, el sector trabajador organizado tuvo la oportunidad de tomar partida en la elaboración de un proyecto de ley que nos interesa. Nunca hemos participado en ningún proyecto de ley, siempre se nos presentaron cocinados los proyectos de leyes que se hacían en el Parlamento y eran proyectos absolutamente contrarios a los intereses de los trabajadores. Pero recién preguntaban qué es lo que se está acordando acá lo que se está acordando, cómo se habrá de conformar el ente regulador o el ente supervisor de todas las cajas que operan en el país. Se establecen cómo se van a elegir las autoridades y cómo va a ser la gobernanza, así como también los límites y las canastas de inversión que van a tener las distintas entidades jubilatorias. La corriente sindical clasista es uno de los primeros gremios que se manifestó en contra de este proyecto de ley. La Unión Nacional de Jubilados, que encabeza Pedro Aye y Leila, es otro gremio que está en desacuerdo. Exactamente, Aníbal, y de hecho ya estamos en compañía de don Pedro. Me decía incluso él, fueron convocados a participar también, don Pedro, ustedes de esta reunión, de esta firma de acuerdo, pero pensaban plantear otras cuestiones cuando finalmente decía era solamente establecer y dejar la firma y ahí terminaba todo. Sí, fuimos invitados ayer y cuando preguntamos para qué nos dijeron que era para ir a firmar a ciegas. Nosotros no estábamos para ir a firmar a ciegas y como si fuéramos unos títeres de algún proyecto que presente el gobierno porque se le ocurre. Y menos cuando nos presentan un acuerdo como el que se firmó hoy, que fue pergeñado entre no más de 10 personas que no representan a la clase trabajadora. Pues no me vengan a decir acá que los representantes o secretarios generales de las centrales obreras representan a todos los trabajadores. Nada que ver. Hay miles de sindicatos que no están alineados al oficialismo sindical, liderado por esa central. Y por la UIP, que por supuesto siempre busca el oportunismo económico. Entonces, no es un acuerdo basado en el consenso de todas las organizaciones sociales. Es un acuerdo muy, muy pobre. Concuerdo con el ministro cuando dijo que es un primer paso, pero un primer paso hacia el abismo. Realmente un primer paso hacia el abismo en el que va a caer IPS. ¿Cómo puede perjudicar esta superintendencia de jubilaciones al IPS? Mira, lo perverso es que bajo el argumento de que hay que controlar los fondos de jubilaciones, la inversión de los fondos, que sabemos que hay que controlar, nosotros sostenemos que hay que hacer un buen control. Con ese argumento crean un ente que realmente va a administrar los fondos de pensiones, va a direccionar los fondos de pensiones de IPS, no de la otra caja, porque las otras cajas están prácticamente en el borde, no tienen ya reserva prácticamente. Entonces, el objetivo son los fondos de IPS, 2.500 millones de dólares. ¿Y cómo? El superintendente implementará, instrumentalizará la captura en efectivo de los fondos de pensiones, 100 millones de dólares. Tráeme acá IPS y toma un título de valor a 25 años. Se llama empapelamiento de la seguridad social. Dentro de 25 años, o de 20 o de 30 años, cuando venzan esos títulos valores, que la superintendencia que están creando es la que va a operativizar, ¿te parece que el gobierno dentro de 5 periodos va a reconocer lo que firmó Peña hoy? Entonces, estamos empapelando las reservas de la seguridad social del IPS. Se va a empapelar el IPS y eso no está bien, eso es peligroso. Por una cuestión de tiempo también, don Pedro, pero me decía, ¿piensan movilizarse ya también los diferentes sectores que no están de acuerdo con esto? Mira, el ministro miente cuando dice que hay un consenso general. Nada que ver, hay un consenso del 5% de la representatividad de trabajadores y jubilados.
Nosotros mañana al mediodía hacemos una conferencia de prensa, posiblemente en Citrande, uno de los sindicatos más poderosos que hay en el país, donde vamos a sentar nuestra postura públicamente y vamos a establecer la calendarización de la movilización que vamos a hacer. Queremos demostrarle al gobierno que con el pueblo no se macanea, y menos en estas cosas. Un gusto. Ahí está entonces la posición también de la Unión Nacional de Jubilados y otros sectores que me decía don Pedro se estuvieron reuniendo también aquí en esta tarde, por supuesto en desacuerdo con el documento que se firmó el día de hoy y con el proyecto que se piensa presentar en el Congreso. Perfecto. Muchas gracias, Lelia. Muy amable. Hasta mañana.